Bienvenidos a otra entrevista de nuestra serie Estrategias en Retail, conversaciones expertas con Instor. En esta ocasión exploraremos un tema de vanguardia, desbloqueando el poder de la inteligencia artificial para impulsar el éxito en retailers y manufactureros. La inteligencia artificial o IA está transformando rápidamente la industria del retail y la manufactura, ofreciendo nuevas oportunidades para optimizar operaciones, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones estratégicas más informadas. En esta entrevista analizaremos los impactos clave de la IA en estos sectores, explorando cómo los minoristas y los manufactureros pueden aprovechar esta tecnología para innovar, adaptarse y prosperar en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Para hablar de este tema, tenemos hoy un invitado muy especial. Es un placer darle la bienvenida a Lucas Gorganchan, cofundador y CEO de Prisma Retail. Lucas, un verdadero placer que nos acompañes hoy y gracias por hacernos tiempo para esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Matilde, y el placer es mío. Para que la audiencia te conozca un poquito, Lucas, déjame contarles de tu trayectoria, que realmente es impresionante. Lucas tiene un MBA de MIT con especialización en emprendimiento, innovación y liderazgo global. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando e implementando soluciones de software para minoristas y empresas de consumo masivo. Es un emprendedor tecnológico que fundó su primera empresa de software a los 22 años, en la que lideró la implementación de proyectos en organizaciones multinacionales como ExxonMobil, Reckitt Benckiser, Philips, World Bank y Greenpeace. A la edad de 25 años, el gobierno de Corea del Sur lo reconoció como uno de los líderes destacados de la próxima generación en la industria de IT. Recibió una subvención del Banco Mundial para desarrollar una plataforma de transacciones para que ONGs y pymes publiquen sus proyectos y reciban donaciones. También recibió una subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina para desarrollar Prisma, una plataforma que está ayudando a grandes minoristas como Walmart, Oxxo y Cencosud a incrementar sus ganancias y tomar decisiones más rápido, y donde actualmente es cofundador y CEO. Otra vez, bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Matilde. Pues mira, me gustaría empezar con lo siguiente, Lucas. En el contexto actual del retail y consumo masivo, la inteligencia artificial está generando una revolución sin precedentes. Esta tecnología está transformando fundamentalmente la manera en que las empresas operan, interactúan con los consumidores y toman decisiones de estrategia. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la industria del retail y del consumo masivo? Bueno, primero voy a mencionar que todavía existe un campo enorme para seguir aprovechando lo que hoy estamos viendo. Esta semana se presentó la nueva versión de ChatGPT 4o, en donde realmente vimos demos impresionantes, ¿no? De dos celulares hablando en distintos idiomas y otros casos. Y todavía diría, para comenzar, que la industria de retail y de consumo masivo viene un poco rezagado, ¿no? A ver, hay casos de usos concretos, podemos mencionar chatbots para facilitar la atención o el servicio al cliente o poder encontrar fácilmente productos, podemos mencionar detección de fraudes, podemos mencionar predicción de demanda y reabastecimiento, que son implementaciones que, por ejemplo, llevó a cabo la cadena Target, o recomendaciones personalizadas. Se habla mucho de la hiperpersonalización. H&M hizo un muy buen trabajo en ese sentido. Obviamente en el mundo, yo separaría lo que es el mundo digital o el mundo del e-commerce con el mundo de las tiendas físicas, en donde en el mundo de las tiendas físicas hay tecnologías, como pueden ser recomendaciones hiperpersonalizadas, que luego para poder ser llevadas a la práctica dependen obviamente de una ejecución, en donde si yo tengo que variar la oferta de productos para cada persona que detecto sus preferencias como consumidor, necesito ese músculo para poder hacerlo. Entonces se vuelve muy difícil ejecutar la hiperpersonalización en el contexto físico. Precios dinámicos, lo mismo, o sea, estamos viendo, o hace ya unos cuantos años vemos precios dinámicos en los marketplaces o en los sitios de e-commerce,
pero ejecutarlos en una tienda física requieren, por ejemplo, de implementar una tecnología que se llama ESLs o Electronic Shelf Labels. Estamos viendo también reconocimiento de exhibición en góndola para validar cumplimiento de acuerdos con proveedores, o también algo que implementó Sara hace poco es análisis de tendencias en redes sociales para poder adaptar sus nuevos lanzamientos y su nueva ropa a lo que se está escuchando en redes sociales. Esos son algunos de los casos de uso. Muchos de esos casos de uso no están todavía utilizando la gran potencia de lo que hoy vemos en lo que se presenta como ChatGPT o en el caso de Meta, los modelos de Llama, sino que más bien están utilizando la tecnología, pero cosas que ya vienen con un desarrollo de hace ya varios años, ¿no? Así que eso es principalmente, diría, hay todavía un campo muy grande de exploración en todo lo que estamos viendo en otras industrias, sobre todo lo que tiene que ver con AI generativa, y los casos de uso que sí estamos viendo que pueden ser ejecutados tienen que ver con algunos ejemplos que acabo de dar. O sea, sí, estamos viendo la punta del iceberg, pero lo que es una realidad es que los cambios se vienen muy, muy acelerados, ¿verdad? O sea, pues lo que estamos viendo es que en pocos meses hay una gran evolución en todo lo que está pasando con este tema de la inteligencia artificial. Absolutamente. Y en la actualidad, los retailers y manufactureros se enfrentan a una serie de desafíos complejos y dinámicos que impactan directamente en su capacidad para competir y prosperar en un mercado cambiante. Es un hecho que las empresas del sector se encuentran bajo una presión constante para innovar y diferenciarse. Lucas, entonces te pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los retailers y manufactureros hoy en día y cómo puede la IA ayudar a superarlos? Bueno, yo diría, y este mes ya estoy cumpliendo 20 años proveyendo tecnología en la industria, retail y consumo masivo, y los desafíos que me llevaron en su momento a empezar a trabajar con la industria y apasionarme por la industria no son muy distintos a los desafíos que hoy en día sigue teniendo la industria. Es decir, básicamente, y para simplificar, contar con el producto correcto, en el lugar indicado, con el precio correcto y dar un servicio acorde. Lo que sí cambió mucho es que hoy el consumidor es un consumidor muchísimo más informado, es un consumidor más impaciente. Obviamente eso favorece a la conveniencia y básicamente tienen preferencias mucho más cambiantes. Pero solo para darles un dato, según la consultora IRI, un supermercado promedio en Estados Unidos puede llegar a perder más de $2 millones por año por quiebres de stock o malas decisiones de surtido o malas decisiones de precios. Y eso sigue pasando hoy en día. Entonces, yo creo que hay una concepción errada de que la inteligencia artificial mágicamente va a resolver esos problemas. Y si bien la inteligencia artificial nos va a generar un incremento de productividad enorme, hay un foco que estuvo puesto mucho en el desarrollo de los modelos y hubo muy poco foco puesto en la generación de datos, en poder capturar los datos, ponerlos dentro de lo que se llama un mismo data lake, centralizarlos, normalizarlos, enriquecerlos. Entonces, quizás el resultado de lo que hoy vemos con herramientas como ChatGPT es el resultado de capturar la información, prácticamente casi toda la información que está pública en Internet, que es un montón. Pero para poder generar recomendaciones de precios o de surtidos o de exhibición, esos datos tienen que estar y tienen que nutrir modelos. Entonces yo diría que hoy muchos modelos están, nosotros desde Prisma hemos desarrollado modelos específicos para la industria, pero a esos modelos hay que alimentarlos correctamente. Y alimentarlos correctamente significa que tenemos que poner también mucho foco en los datos, en poder capturarlos, en poder normalizarlos, enriquecerlos. Solo voy a contar un ejemplo que nos pasa o nos ha pasado con muchos de clientes de cadenas de retail, sobre todo en Latinoamérica, en donde para poder calcular la elasticidad de sus productos, lo que hicimos fue deflactar su serie de ventas de los últimos años y al deflactarlas nos dimos cuenta que los precios no cambiaban significativamente
mes a mes. Entonces, si yo no tengo ese dato como insumo, variaciones de precios, es muy difícil que un modelo de inteligencia artificial o un modelo tradicional me pueda predecir correctamente qué va a pasar con mi volumen de ventas si yo cambio el precio. Entonces, hoy diría que el foco tiene que estar puesto en la data para poder sacarle el jugo a esos modelos, ¿sí? Y hay que pensarlo como una inversión a largo plazo. Nosotros en Prisma siempre usamos una metáfora que es, para llegar a la Luna, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el astronauta, conseguirle su vestimenta, empezar a construir el cohete, empezar a generar las condiciones y madurar en conjunto con el retailer o la empresa de consumo masivo, madurar los procesos y los datos para estar en condiciones de sacarle el mayor jugo a estos modelos de inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial definitivamente no es una solución mágica, ¿verdad? Que se va a dar porque sí. Y me encanta el foco que pones en tener buena información, porque no todas las empresas tienen esa información de una forma ordenada, de una forma clara, ¿verdad? Y eso es clave para de alguna forma después poder utilizar al máximo y sacarle provecho a estos modelos, como tú bien decías. Pero también la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que las empresas toman decisiones estratégicas, permitiendo análisis predictivos y recomendaciones precisas en tiempo real. Y es importante entender cómo se pueden utilizar la IA para ofrecer soluciones personalizadas, que tú hablabas hace un ratito, que optimizan cada aspecto del proceso minorista. Entonces, ahí te pregunto, Lucas, ¿cómo se podría utilizar la IA para optimizar precios, promociones, surtidos, inventarios, todas esas variables que son importantes dentro de los procesos minoristas? Perfecto. Sí, yo voy a dar algunos ejemplos de algunos de los modelos y de algunas de las tecnologías que venimos desarrollando e implementando en Prisma, algunos casos de usos puntuales. Por ejemplo, estamos trabajando sobre todo con los hard discounters que tienen un alto share de su surtido en productos marca propia. Ellos tienen el desafío de poder comparar sus precios contra los precios de otros productos. Ahí ya no es el mismo barcode, no es el mismo EAN, entonces es muy difícil machear la oferta de ellos con la oferta de sus competidores u obtener información de mercado. Entonces ahí nosotros desarrollamos un modelo que detecta productos sustitutos o detecta similitud entre productos que no tienen el mismo código para poder facilitar el comparativo de precios o el comparativo de promociones o políticas de surtido entre la fuente de información propia y fuente de información de terceros, ¿no? Y con eso generar, por ejemplo, sugerencias de cambios de precios. Entonces ahí hay un ejemplo puntual de un modelo que tiene que ver con detección de similitudes. Otro ejemplo puede ser con un modelo que tenemos de normalización y enriquecimiento de datos. Muchas veces las cadenas o las empresas de consumo masivo tienen una descripción no muy buena de sus productos y el código, como mucho, pero no saben si el producto es para celíacos o no, no saben si ese producto, la información nutricional está mal cargada, u un montón de otros atributos, o la propia categoría del producto. Entonces, lo que hace este otro modelo que desarrollamos es poder enriquecer la información con una descripción tan solo del producto, poder normalizar la información, las descripciones y los atributos, y en base a eso poder recomendar estrategias de precios, de surtidos, de promociones segmentadas, porque yo ya tengo con la materia prima en forma correcta, ¿no? Entonces, de nuevo, parte de lo que comentaba antes en tu pregunta anterior, que tenía que ver cómo hacemos para preparar la data, cómo hacemos para entrenarnos previamente a jugar el partido de fútbol de forma correcta, y en eso nos estuvimos concentrando mucho en los últimos años. Después, obviamente, teniendo eso, tenemos modelos de optimización de precios, que a diferencia quizás de otras plataformas, lo que nosotros hicimos en Prisma, también luego un trabajo de muchos años, fue diseñar nuestro propio data lake, en donde tenemos información no solo de precios y de volúmenes de ventas, sino de precios de los competidores. También nuestro módulo de espacios nutre
la exhibición, o sea, cómo está exhibido ese producto, para poder responder preguntas tales como, bueno, si vendí menos porque el producto estaba mal exhibido, porque estuvo mal abastecido, porque mi competidor bajó su precio o hizo una promoción. El retail es un contexto complejo, con mucha información de múltiples variables. Y para administrar esa complejidad, lo primero que tienes que hacer es tener en un único lugar integradas todas estas variables y con eso sí nutrir modelos y hacer iteraciones de entrenamiento de esos modelos para poder responder las preguntas con mayor precisión y poder generar sugerencias, tanto en precios, en surtidos, en promociones, con mayor precisión. Y otra de las cosas también con las que venimos trabajando tiene que ver con poder sacarle fotos a una góndola y poder detectar el cumplimiento de acuerdos comerciales usando IA y también en colaboración con otras herramientas para poder detectar si se está cumpliendo o no el acuerdo comercial con los proveedores. Súper, o sea, súper interesante, Lucas, porque si bien hablábamos de que la inteligencia artificial no es una solución mágica, se ve que ya hay muchas alternativas, muchas opciones que ustedes en Prisma, utilizando inteligencia artificial, ponen a la disposición de sus clientes, ¿no? O sea, sí hay mucho ya que en lo que nos puede ayudar todos esos modelos. Absolutamente. Y una de las mejores formas de comprender el impacto de una solución tecnológica como la inteligencia artificial es a través de ejemplos concretos de éxito que nos permitan entender las mejoras que se lograron en esos procesos. ¿Podrías compartir un ejemplo concreto de cómo Prisma y la inteligencia artificial han ayudado a algún cliente a mejorar su rentabilidad, por ejemplo? Bueno, por ahí enfatizo sobre algunos de los ejemplos que di anteriormente. Me voy a detener en los hard discounters que hoy están creciendo mucho en varios países de Latinoamérica, pero también tenemos los casos de Aldi y Lidl en Estados Unidos y en Europa, en donde ahí la problemática tenía que ver con cómo hacer para comparar la oferta de un hard discounter con su competidor. Y bueno, ahí básicamente nosotros primero creamos nuestros propios maestros de artículos, capturando información de múltiples fuentes, luego normalizamos y enriquecimos esa información y con un modelo que entrenamos pudimos detectar la similitud de un producto con el otro y que esa similitud no solo aplica a poder, por ejemplo, comparar precios, inclusive a equiparar oferta, porque quizás algunos venden leche de 1 litro marca A y el otro vende leche de 2 litros marca A, entonces hay que identificar que uno es 1 litro y otro es 2 litros y hacer la conversión y hacer algo que sea comparar manzanas con manzanas, ¿no? Sino también hay otros casos de uso de esta información de sustitución, como puede ser, me quedé sin stock de un producto en la góndola y en vez de que el repositor tenga que decidir con qué producto reemplaza, que automáticamente la inteligencia artificial le sugiera, mira, este es el producto, dado su tamaño, dado su similitud con el producto con el cual te quedaste sin stock, con el cual tienes que reemplazar a este producto. Son dos ejemplos concretos que venimos trabajando y que obviamente representan un aumento de la productividad, pero también una oportunidad de captura de margen por parte de estas cadenas. Wow, mira, yo en mi vida profesional anterior trabajé con un minorista, uno de los minoristas más grandes del mundo, y me hubiera encantado tener herramientas como las que tú me mencionas, porque todo eso que me estás mencionando lo hacíamos, pero lo hacíamos a pie. O sea, verá, esas comparaciones, el comprador era el que tenía que tomar justamente esos análisis y esas decisiones. El tener esa ayuda me parece increíble. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, te hago una pregunta más sobre este tema, y es, ¿en cuánto tiempo la gente puede ver ya resultados a la hora de empezar un proceso como este, Lucas? Es una buena pregunta. Ahí nosotros lo que solemos hacer en los proyectos es primero pasar por un proceso de discovery, le llamamos descubrimiento, para tratar de detectar quick wins, ¿no? Porque, como siempre decimos, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
y muchas veces, de acuerdo al grado de madurez, tanto de procesos comerciales, de equipos o de datos, como mencionaba antes, hay cosas que pueden llevar un año, hay cosas que pueden llevar un mes. Entonces, lo que tratamos de hacer es tomando esos quick wins y poder demostrarle valor a los clientes en el corto plazo, no en desmedro de seguir realizando las inversiones más de largo plazo para poder capturar las otras oportunidades. Por eso, yo creo que, y volviendo a la metáfora del hombre a la luna, hay oportunidades para demostrar que el camino correcto es ese, pero también las empresas o las compañías tienen que entender que esto se tiene que ver como una inversión a largo plazo. Algunas oportunidades se van a poder capturar en un mes, y otras oportunidades van a llevar más tiempo, ¿no? Claro. Y justamente escuchando tu respuesta, me lleva a la siguiente pregunta, que es uno de los desafíos clave en la implementación de soluciones de inteligencia artificial es asegurar una adopción exitosa por parte de los clientes, ¿verdad? Entonces, hay que entender cuáles son las herramientas, cuáles son los servicios diseñados para facilitar esa adopción de tecnologías avanzadas. Con eso te pregunto, ¿qué recursos recomendarías a los retailers y manufactureros que estén interesados en aprender más sobre la IA y su aplicación en el negocio? Bueno, déjame, antes de darte la respuesta puntual a tu pregunta, que es muy buena, hacerte una pregunta yo a ti, que es, ¿tú sabes cuál es la empresa de mayor facturación a nivel mundial? De mayor facturación a nivel mundial, hasta hace un tiempo era Walmart, según sé, no sé si eso ha cambiado. Es correcto, sigue siendo Walmart, al menos fin del 2023, es la empresa que facturó más de 600 billones de dólares, que es equivalente al todo el Producto Bruto Interno de la Argentina, por poner un ejemplo. Sin embargo, Walmart no es la empresa de mayor capitalización de mercado, creo que está número 16 en cuanto a capitalización de mercado. Y tiene que ver con muchos factores, uno de los cuales es que las cadenas, los minoristas, tienen márgenes muy pequeños, ¿no? Muy finitos. Pero simplemente haciendo un ejercicio de si utilizásemos estas tecnologías, la inteligencia artificial, tenemos los datos para poder alimentar estos modelos y nos imaginamos mejorar tan solo un 1% la contribución marginal de una compañía como Walmart, que serían 6 billones de dólares adicionales, estaríamos mejorando el 30% de la rentabilidad de toda esa compañía, ¿no? O sea, el impacto en esta industria es enorme porque con una pequeña mejora y buscando esa mejora en los extremos, vamos a lograr impactos increíbles. Así que eso lo quería mencionar porque me parece que es algo que vale la pena que esta industria se meta más de lleno. Respecto a recursos, yo diría, a mí siempre, toda la vida me gustó ser autodidacta. Obviamente hoy tenemos ChatGPT para preguntarle de todo, pero en cursos técnicos están las plataformas Coursera, Udacity o EDX, que hay muy buenos cursos técnicos vinculados a Machine Learning, a AI generativa y a otros tópicos vinculados. Hay una publicación en Medium que se llama Towards Data Science, que la recomiendo, que es muy buena porque sobre todo habla de casos de uso prácticos. Siempre en estas cosas en donde el contenido está más bien generado o por científicos de datos o por ingenieros o por desarrolladores de software, siempre tienen quizás un nivel de abstracción mayor y la gran dificultad, y yo, bueno, trabajé en tecnología toda la vida, creo que la gran dificultad en cuanto a tecnología, sea AI o cualquier otra tecnología, es poder hacer un blend, es decir, unir el conocimiento de la tecnología con el conocimiento del negocio para utilizar la tecnología para resolver problemas reales del mundo, ¿no? Y creo que este blog de Medium hace honor a eso. Así que recomendaría esas dos fuentes de información. Súper, súper interesante y definitivamente las vamos a buscar, Lucas, porque el tema, creo que todos tenemos la obligación de estar al tanto de este tema porque este es el futuro, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias.
Con eso terminamos. Quiero agradecerte sinceramente por compartir tus conocimientos y esa experiencia invaluable en el campo de la inteligencia artificial. Definitivamente nos has dado mucho en qué pensar, mucho en qué quedarnos buscando el seguimiento de este tema que, como tú bien decías, estamos empezando a ver los cambios, pero que seguro van a seguir sucediendo. Y a nuestra querida audiencia le invitamos a seguir pendiente de las próximas entrevistas en la serie Estrategias en Retail, Conversaciones Expertas con Instor. Estemos atentos a más conversaciones que vamos a tener muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde. Gracias, Lucas.